con Carol. ¿Con Carol? Con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host, Paloma Rodríguez, y ahora ustedes saben que en el mes de agosto vamos a hablar de un tema súper importante y es diabetes. En este caso vamos a enfocarnos en este episodio de diabetes pregestacional y para eso nos acompaña la doctora Jenny Cepeda, diabetóloga y nutrióloga clínica. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, Paloma, muchas gracias por este honor de estar aquí con todos ustedes. Yo quisiera primero empezar un poquito con lo que es diabetes pregestacional. ¿Qué se refiere con esto? La diabetes pregestacional son los trastornos de la glicemia que tiene una mujer antes de estar embarazada y básicamente es como si fuera una condición ya preexistente. Es decir, es una persona que ya ha sido diagnosticada con diabetes tipo 1, tipo 2 y luego la mujer queda embarazada. Es correcto. De hecho, pudiera pasar que esta paciente no sabe que tiene diabetes, pero es detectada antes en los screenings iniciales, donde su hiperglucemia está antes de las 13 semanas de la gestación. ¿Y cuál vendría siendo el problema más grande que pueda tener una madre que padezca de diabetes o que incluso se dé cuenta a la hora de estar embarazada? ¿Cómo puede eso afectar tanto su proceso de embarazo como a su bebé? Una mujer embarazada, antes o sea, durante su embarazo o antes de estar embarazada con diabetes, básicamente sus complicaciones es en las pacientes que no están controladas. Puede tener problemas de embarazo pretérmino, donde su embarazo puede terminar antes del tiempo, macrosomía fetal, donde el bebé en general va a tener trastornos donde todo su cuerpo y su cabeza va a estar más grande de lo habitual porque hay un peso regular en las pacientes que no tienen esta condición, complicando también la salud de la madre con situaciones como distocia de hombros, que tenga trastornos a la hora en el desembarazo, ya sea en el parto o en la cesárea, o trastornos relacionados a la madre como preeclampsia y otras situaciones asociadas a la diabetes como cetoacidosis. En fin, el daño o la situación patológica puede estar en la madre y en el bebé. O sea, es decir, que una madre con diabetes puede hacer que su bebé nazca con diabetes. No necesariamente, pero el riesgo es mayor. No es una relación directa, es un factor de riesgo. No significa que todas las madres que tengan diabetes, su hijo va a tener diabetes, pero es un factor de riesgo importante. De hecho, se pesquisa a estos niños y también a la madre, porque puede ser una mamá que dio a luz y que desarrolló diabetes durante su embarazo. En estos casos, puede desembarazarse y no seguir siendo con esta condición, pero sí tiene un alto riesgo. De hecho, se hacen unos screenings a las 4 a 12 semanas después de haber dado a luz para asegurarnos de si esta condición sigue. Y obviamente los factores de riesgos son trabajados. Ahí el control de peso, la que se cuida, ¿verdad? La que continúa eso todos los días después de haber dado a luz. Pero cuando hablamos de una mujer, por ejemplo, que es diagnosticada diabetes durante su embarazo, ¿qué incide en que a una mujer le dé diabetes mientras está embarazada? ¿Es algo simplemente preexistente, digamos, o que ya iba a venir, ella estando o no estando embarazada? ¿O tiene alguna incidencia el embarazo en que le desarrolle diabetes? A partir de la semana 28, el embarazo en sí es diabetogénico. O sea, hay una insulinoresistencia, hay algunos factores que pueden ser una base para esto, pero el factor predisponente de la paciente es importante. El factor de riesgo de un antecedente de diabetes gestacional antes o enfermedad o por ejemplo que la paciente tenga prediabetes, que tenga obesidad antes de estar embarazada, sobrepeso. O sea, estos mismos factores de riesgo es una moneda más para que pueda ocurrir la diabetes gestacional en el caso de estas situaciones. Diciendo que una paciente tiene una futura madre embarazada, tiene diabetes, ¿cuál viene siendo su cuidado antes y durante? Bueno, el de antes normalmente tienen como una medicina ya que tiene que ponerse. Algunas son inyecciones y demás, dependiendo del tipo de diabetes, tengo entendido. Es correcto. Pero eso debe de cambiar cuando se pasa ya al estado de embarazo. Mira, durante cambia. Eso va a depender qué tipo de diabetes. Si la paciente tiene diabetes tipo 1, que es la
secreción nula de insulina por parte de su páncreas, esa paciente va a seguir utilizando insulina. Si tiene insulinas que no son tan seguras, se puede hacer el cambio y luego entonces ajustamos, porque ahora los controles de esas glicemias va a ser un poco más estricto, precisamente por las situaciones que puede ocurrir cuando hay una hiperglucemia constante, una elevación importante de glicemia durante el embarazo. Entonces cuidamos que estos controles sean más estrictos. Si está utilizando antidiabéticos o tabletas, esta paciente va a pasar a insulina, porque sí o sí es la forma más segura de utilizar el control metabólico. Hay muchas guías donde prefieren continuar con otros tipos de antidiabéticos hasta el primer trimestre, pero lo cierto es que el gold standard es insulina. Si una paciente queda embarazada, dentro de su proceso de embarazo, ¿qué tanta diferencia, sobre todo a nivel de dolores, tal vez, o del proceso, es a una paciente embarazada sin diabetes? Realmente lo que va a traer es a la que no está en control los efectos secundarios que te he mencionado. No tanto el dolor, no tanto... Tiene mayor riesgo de complicaciones, por supuesto. Trastornos hipertensivos del embarazo. Eso te puede traer otras situaciones a mayor morbimortalidad. O sea, una paciente que probablemente tengamos que ingresar con más frecuencia, que tenemos que tener más cuidado para que no termine en unas cirugías antes de tiempo. Pero lo cierto es que su riesgo no va a cambiar si tiene una diabetes controlada. O sea, puede seguir igual que una paciente sin diabetes, pero con el cuidado de la nutrición, de que mantenga los controles estrictos, y ahí entonces entra toda la gama, abanico de opciones que tenemos terapéuticas. Hoy en día se están usando muchos métodos como asistidos de reproducción, digamos, o la gente al menos se está organizando más también. Sí. Como que ahora vamos a empezar a buscar un hijo. Para una paciente o un paciente, porque puede ser hombre también, para la mujer o el hombre de esa pareja que es diabético, ¿cambia algo para poder, digamos, su nivel de fertilidad? ¿Incide de alguna manera? ¿Incide también en que si se le comunica a su doctor, voy a querer buscar, tiene que cambiar algo del tratamiento para poder quedar embarazada? ¿Hay algún tipo de repercusión o incidencia de una con otra? Sí, en las preexistentes sí. Básicamente hay algunas tabletas que mejoran la ovulación. En el caso de una persona que tiene diabetes tipo 2 y que tiene una condición que se llama ovario poliquístico, utilizar ciertas tabletas como la metformina mejora la ovulación, mejora los niveles de glicemia y obviamente es un plus que se agrega a la fertilidad. Pero bajar de peso, comer saludable, todas estas son herramientas importantes a la hora de la prevención y del seguimiento, y que puedan lograr realmente identificar cuáles son los factores de riesgo que tiene esta mujer que está buscando un bebé, y que obviamente van a venir a favor de esta fertilidad si se utiliza. Ahí entra también el ejercicio, dinámicas de cambios de patrones alimentarios. ¿Sí me entiende? O sea, es prácticamente en la prevención es que está el secreto. Doctor, usted sabe que, bueno, justo antes de empezar a grabar, hice el comentario de que conozco cercanas a mí, e incluso luego de conocer estos casos cercanos, me comencé a dar cuenta que hay muchas más personas diabéticas de lo que yo sabía, pero que hay muchas personas que se han dado cuenta en los últimos años que son diabéticas. ¿Existe dentro de su conocimiento, existe algún pico? O sea, ¿algo cambió que hay más personas en los últimos años siendo diagnosticadas con diabetes? ¿Es más que la gente se está diagnosticando o es que realmente ha habido un aumento de casos? Hay un aumento de casos y puedo inferir, porque no puedo decir que hay un statement claro o una justificación por la ciencia, pero lo que nosotros creemos es la pandemia, el periodo post-pandemia trajo mayor obesidad, mayor sobrepeso, más inactividad física, más tiempo de ocio, y obviamente eso impactó el sistema cardiovascular. No significa que te hiciste diabética porque vino una pandemia o que tienes diabetes porque vino una pandemia, sino que ya tenías un factor de riesgo que, agregado a esto, sobrepeso, obesidad, ocio, menos actividad física, daño a nivel mental, obviamente, eso tenemos que mencionarlo, más estrés, más trabajo, pues obviamente esta ola de factores de riesgo en aquel que estaba predispuesto, pues trajo esto. También vemos
post-COVID estamos viendo también muchos procesos proinflamatorios que han aumentado, no solamente diabetes, sino también hipertensión, trastornos inmunológicos, cáncer. Y esta ola la estamos viendo post-pandemia y entendemos que hay una relación. Hay algunos estudios que están corriendo, ya han salido algunos, pero hay otros longitudinales porque ha sido una condición muy, muy nueva. Apenas 4 o 5 años en la que estamos viendo este periodo de pospandemia, pero los cortes que hemos visto en estos 5 años es que obviamente hay una relación directa en el post-COVID. ¿Hay formas de revertir la diabetes? Mira, la diabetes no se cura. Sin embargo, tú puedes llevar una vida saludable y normal con controles. Apego al tratamiento. Cada vez más tenemos moléculas más cardioprotectoras, nefroprotectoras, o sea, protectoras de corazón y riñón, no solamente bajando glicemia. O sea, la esperanza de vida ha mejorado con esta nueva línea de medicamentos. Sin embargo, hay casos, por ejemplo, pacientes que tienen una obesidad mórbida mayor de 35 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal. Si hacen, por ejemplo, cirugías metabólicas, que son estos tipo bariátrica en la que el peso cambia abruptamente, hay un porcentaje alto en los que los pacientes pueden revertir su diabetes, pero es un periodo de 5 a 10 años. Que realmente es una ventana importante porque todos los factores cardiovasculares van a bajar y obviamente esto va a traducirse en una mejor esperanza de vida en las personas con diabetes. En el caso de la diabetes gestacional, que es la mujer que está embarazada y durante el periodo de embarazo le da diabetes. Uh-huh. En este caso también es irreversible. Es irreversible, pero es controlable. Obviamente va a cambiar la forma en la que vamos a abordar a esta paciente. Ya en nuestro país hay dispositivos de monitorización continua de glucosa donde podemos mapear 24/7 lo que está pasando y hacer ajustes más precisos. Lo importante es hacer uso de estas herramientas para que esta paciente pueda tener un verdadero control y evitar las complicaciones futuras, pero no es reversible. Si el padre de ese bebé es diabético, pero la madre no, ¿tiene algún tipo de incidencia en el feto, en el bebé a la hora de su desarrollo? Todas las personas que tienen un familiar directo con diabetes van a tener un factor de riesgo agregado, pero eso no significa que sea una línea directa, tu papá tiene diabetes, vas a tener diabetes. Es algo agregado que está dentro de se han hecho estudios en República Dominicana y también fuera de aquí, en el que hay una predisposición familiar a esta condición cuando un familiar directo lo tiene, pero con mantenerse en su peso, hacer esa actividad física, tú puedes revertir o prevenir o retardar la aparición del diagnóstico. Pero no incide directamente en el proceso del embarazo de la madre. No, en lo absoluto. Solamente incide si la madre es diabética en este caso. Exactamente. Usted ha mencionado palabras que yo digo que no necesariamente son tan rebuscadas para los que hablan de este tipo de terminología, pero ¿qué viene siendo la hipoglicemia neonatal? La hipoglucemia es una reducción de los niveles de glicemia de forma anormal. En buen dominicano, un bajón de azúcar. Okay. En el bebé. En un bebé donde su metabolismo depende tanto de la glicemia, en los primeros días puede ser letal y puede haber una muerte prematura del bebé por una hipoglucemia. Pero esto puede pasar más bien es porque la madre produce una cantidad de insulina exagerada y a través de la placenta esto también pasa al bebé y entonces esta hiperinsulinemia puede hacer que el niño lo desarrolle. Sin embargo, la forma preventiva es, por eso ya es un protocolo donde los niños tempranamente se alimentan en las primeras horas. O sea, tenga diabetes o no, eso es un protocolo de todos los pediatras y neonatólogos. Pero entonces, ¿cómo se sabe esto? ¿Se sabe mientras la mujer está dentro del proceso de embarazo, se le hace algún estudio donde pueda mostrar que el niño está en ese estado? Mira, realmente intraútero esta prueba no ocurre. Ocurre ya cuando da luz, en las primeras horas. Ok. Uh-huh. La verdad es que yo quisiera saber y quisiera como dar esas herramientas a todas las personas que nos escuchan. Si tienes sobre todo, porque ya vemos que hay un factor genético que me imagino que es el más relevante. ¿Ese es el factor más relevante a la hora de poder padecer diabetes? Digamos que tienes muchas abanico de situaciones ahí. No es solamente la predisposición familiar, también puedes tener, o sea, yo puedo tener la predisposición familiar, pero si yo me mantengo en peso, actividad física toda la vida, realmente no va a llegar.
Entonces, es una suma de factores. Una persona que tal vez tenga predisposición familiar o que tal vez no tiene ciertos buenos hábitos que todos deberíamos tener, ¿cuál es la mejor forma o qué le podría recomendar para prevenir este padecimiento? Mira, la prevención, el secreto es comer saludable, no exactamente tener una dieta restrictiva, porque la palabra dieta ya tiene una predisposición. Sí, ya hay una carga como de, ay, Dios mío, no voy a poder pasar hambre, no voy a poder comer aquello. Es comer saludable, incluir frutas y vegetales todos los días en nuestro plato de lunes a lunes, que la actividad física ya está determinada cuál es la que necesitamos para hacer esta prevención, por lo menos 250 minutos a la semana que podemos distribuir según el tiempo de la semana. Incluir ejercicios de actividad moderada a vigorosa. O sea, tenemos que trabajar masa muscular para que la insulinoresistencia se reduzca y que mis músculos puedan estar más receptivos de forma fisiológica a la insulina que producimos, que es la hormona que va a llevar esa azúcar o esa glicemia desde la sangre hacia mis tejidos. Entonces, si yo venzo esto con comer saludable, mantener la actividad física, mantener un buen peso, realmente podemos prevenir la aparición de la diabetes en cualquiera de los factores de riesgo. Por ejemplo, obviamente, en palabras llanas, la diabetes se habla del azúcar. Y al final, las frutas tienen, muchas de ellas, tienen su propio azúcar. Sí. Como una persona ya con diabetes, si esto es una pregunta como dentro del contexto en que fuera, ¿puede comer frutas? Porque, por ejemplo, habla de que es importante incluirla todos los días en su alimentación una persona para prevenir. Sí. Pero tal vez el consumo hasta de ese tipo de azúcar puede ser dañino. Necesitamos vitaminas y minerales en una persona con una condición crónica. No vamos a retirar los azúcares. Si bien es cierto, las frutas tienen un índice glucémico mayor con respecto, o sea, que es la capacidad que tiene este alimento de subir el azúcar en sangre, tiene esa facilidad con una fruta. Lo que nosotros vamos a evitar son los jugos, las bebidas con azúcar, y en las frutas utilizamos más que el índice glucémico, la carga glucémica. O sea, si esa fruta está acompañada con algo de proteínas, algo de fibras, pues entonces puedo bajar esa carga glucémica y comportarse mejor en una persona con diabetes. Es en el equilibrio, porque por ejemplo, le puedo decir a una persona con diabetes, te puedes comer mango, pero uno solo, pequeño, no más de uno al día. Y siempre si le puedes poner yogur, nueces, para que esas proteínas y grasas saludables puedan tener una incursión glucémica más estable, puedan tener unas glicemias dentro de tu cuerpo de una forma más natural. Eso es como realidad o mito. Yo he escuchado gente que dice que cuando va a comer, por ejemplo, aunque sea una pasta gluten free, pero vamos a decir, va a comer pasta, prefiere ponerle, un poquito de aceite de coco, de aceite de oliva, para ayudar a que pase como más suave alrededor del estómago, del intestino. ¿Esos mitos realidad? No puedo dejar pasar lo que mencionaste de aceite de coco versus aceite de oliva. El aceite de coco es altamente aterogénico, es el que más ácidos grasos saturados tiene. Es el aceite que más malo está siendo utilizado hoy en día. El aceite, y quiero hacer la anotación porque lo traes, pero el aceite de coco debe utilizarse en personas para control de peso cuando hacen ejercicio vigoroso más de 1 hora. O sea, tiene una prescripción muy específica. Si tú haces un ejercicio en el gimnasio, media hora, una caminata y te tomas el café para que se te quite el hambre con el aceite de coco, están pegando esas grasitas en las arterias. Es altamente grasas saturadas, esas grasas malas que se van a pegar a las arterias, y el infarto que te va a dar en 20 años lo está construyendo ahora. Es importantísimo aclarar eso. Ahora, el aceite de oliva, sí, dentro de la pasta va a crear un ambiente más fisiológico, va a retardar la absorción de ese hidrato de carbono que es la pasta y va a incursionar mejor. Pero importa mucho también la cantidad, y que si no tienes problemas con gluten, puede ser pasta normal, pero lo ideal es que sea pasta integral o que la hagamos integral con un plato de verduras al lado. Buenísimo, de verdad. No comérmelo con el pan, sino con la ensalada. Hay mucho como mitos o realidades atrás de todo este tema de alimentación y la gente que padece de diabetes. Yo lo digo porque como tengo personas cercanas y lo he vivido, como simplemente tratan de controlar como sus niveles de azúcar, y en base como usted, entonces decide sí me puedo dar el gusto de comerme un dulce.
¿Eso está bien? Mira, el tema del dulce es algo en nuestra cultura. Hay personas que tienen más afinidad del diente dulce. Desde niños nos enseñaron a comer que las festividades hay algo dulce para estar contento y hay como algo relacionado ahí medio neurocognitivo entre el gusto, el bienestar y el dulce. No vamos a quitarle el dulce a una persona, es parte de nuestra cultura. Lo importante es un mal día, en un evento, en porciones controladas, y cuando tú comes a conciencia, esta conciencia de que estoy comiendo algo que es alto en calorías, que me va a disparar la glicemia, tenga diabetes o no, pero que lo voy a compensar con una vida activa en la semana, no está mal. Buenísimo. Así que lo importante es tener ese balance de vida al final. Es correcto. Y un estilo de vida en general, con diabetes o sin diabetes. Tenemos que cuidarnos, hacer ejercicio constantemente, tratar de alimentarnos de la mejor manera. Y claro, llevarnos de los expertos y profesionales cualquier cosa que uno necesite. Doctora, gracias por su tiempo. ¿Cómo las personas pueden seguirla a través de las redes sociales o para citas? Gracias. Estoy en SEMDOE, en horarios que pueden llamar al centro para su mejor comodidad, al 809-741-0000, y también estoy en las redes sociales en Instagram como DRA Jenny Cepeda. Muchísimas gracias, doctora, y gracias a ti ustedes por siempre escucharnos. Recuerde que todos nuestros episodios están disponibles tanto en YouTube como en Spotify como Farmacia Carol. También tenemos TikTok, que es con Carol de Podcast. Y nada, este espacio de hoy se terminó. Mi nombre es Paloma Rodríguez y espero que tengan un buen día. Chao, chao. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.